Vamos a dibujar el circuito, decíamos, y vamos a tratar de, digo porque probablemente hagamos alguna referencia de lo tratado de día de ayer. Lo único que ahora nos vamos a buscar principalmente no tanto a hacer oscilogramas, sino al cálculo del filtro del circuito, ¿no? De la fuente que tenemos aquí. Filtro capacitivo. Ahí hemos hecho unas gráficas, la gráfica de la tensión de secundario, la de la tensión del diodo, la de la tensión de salida y después hicimos la de la corriente. Capaz que recordar la de la tensión y la de la corriente son las más importantes.
Bueno, una breve reseña. Nosotros habíamos planteado entonces el primer cuarto de ciclo, suponiendo que el capacitor estaba totalmente descargado, que inicia el ciclo de onda positivo, o sea, el ciclo de onda, el semiciclo positivo de la función sinusoidal del secundario, y a partir de ahí el diodo entra a conducir. Acá habíamos marcado el tiempo de no conducción, empieza un poquito después del 0 porque hasta que no alcanza los 0,7 voltios en la tensión del secundario el diodo no conduce. A los efectos no es demasiado importante eso porque son tiempos que perfectamente se pueden despreciar. Lo importante acá es que la tensión es de tipo seno, ¿sí? Tiene una apariencia que es prácticamente sinusoidal, porque es la diferencia entre la tensión de secundario y la tensión directa de diodo. Esto es aproximadamente V máximo por seno de omega t. ¿Sí? En este tramo, ¿no? En el tramo que corresponde al primer cuarto de ciclo. La corriente, sin embargo, está adelantada a 90 grados, también lo vimos. ¿Sí? Es una corriente de cresta llamada IPNR por coseno de omega t. ¿Sí? O sea, es la función seno adelantado a 90 grados. ¿Qué es lo que pasa con el capacitor cuando se lo somete a excitación sinusoidal? ¿Qué le pasa? La corriente adelanta 90 grados a la tensión. Y eso no lo hicimos mediante notación compleja, lo hicimos directamente usando la relación diferencial entre corriente y tensión en el capacitor, porque la corriente del capacitor es la capacidad por la velocidad de variación o la derivada de la tensión. Y la tensión la conocemos. La tensión es de tipo sinusoidal. Luego de este tiempo, una vez que finaliza este primer cuarto de ciclo, la carga, que es el área cerrada, o sea, la cantidad de carga que acumuló, que almacenó el condensador, entró a la carga positiva, ¿sí? Cargando al capacitor hasta la tensión que llamamos tensión de cresta o tensión de máxima. En ese instante es cuando la carga almacenada, que justamente, como decíamos, es la interpretación física que le damos al área debajo de la curva de la corriente, la cantidad de carga almacenada es la carga máxima. ¿Sí? ¿Por qué es la carga máxima? Bueno, porque es la carga que tenemos registrada desde 0 hasta ese instante que termina el primer cuarto de ciclo. ¿Sí? Cuando la tensión es V máximo, la carga es máxima. U máxima es C, la capacidad, por V máxima. Nos basamos en la ley de capacidad, ¿no? Que la carga y la tensión son proporcionales. Después, cuando la tensión del secundario empieza a bajar y va a tender luego al semiciclo negativo, el diodo queda en inversa, es como si no existiera, y el capacitor se descarga sobre la resistencia, cambia el sentido de la corriente, en lugar de ser entrante, saliente, y el capacitor pierde parte de la carga eléctrica. Eso se evidencia en la descarga del tipo exponencial, o sea, en la función del tipo exponencial decreciente que tenemos acá. ¿Sí? Que creo que lo habíamos notado, ¿no? Es decir, el P máxima por E a la menos T sobre RC. Esta función exponencial es totalmente libre, o sea, la descarga del capacitor no está forzada más que por la resistencia, ¿sí? La carga RL. Y la variación entre la carga en este instante y la carga en el instante final, cuando termina la descarga, es lo que llamamos delta Q, que es el área debajo, por encima en este caso, de la curva de corriente. En este intervalo, que corresponde al tiempo de descarga, que empieza a los t sobre 4 segundos o t sobre 2 radianes, hasta el instante que llamamos t más t unido 2 t más θ i, la carga eléctrica varía y esa variación está registrada por esta área. Esta área que dijimos ayer, lo habíamos mostrado, es la variación de carga.
Esa variación de carga, o esta área encerrada por la curva de corriente y el tiempo de descarga, se obtiene, si quiere, sin tener que hacer el cálculo integral que lo habíamos planteado, pero lo hicimos de integral porque no es necesario, ¿sí? Conociendo la variación de la tensión. La variación de la tensión es lo que llamamos tensión de rizado. La tensión de rizado es la diferencia entre VO máximo y VO mínimo. O sea que delta Q, la variación de carga, es la capacidad por VO máximo menos VO mínimo, o sea, por la variación de carga, o C por la tensión de rizado. Variación de carga, variación de tensión de salida. C por la variación de la tensión de salida es igual a C por la tensión de rizado. Nosotros le vamos a llamar tensión de rizado o de Richter. Esa variación que hay de tensión en la salida del filtro o de la carga. Y habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en esto. ¿Sí? Delta Q es la variación de carga que experimenta en el tiempo de descarga, justamente, que es cuando la carga recibe corriente y por lo tanto energía del capacitor que se cargó previamente para esos efectos. Bueno, ahora me gustaría calcular el delta Q, pero en función de algo que tenga que ver directamente con la carga. Para eso voy a usar justamente este lugar geométrico que me queda aquí, que es donde tengo la variación de carga. Si yo pudiera calcular el área en este intervalo, más allá de que todavía no planteé cómo calcular el tiempo de descarga, pero si yo quisiera calcular el área en ese intervalo, necesitaría, por ejemplo, plantearme la integral de t sobre 4 hasta el instante t más t sub i, que es el intervalo que corresponde al tiempo td y el tiempo de descarga. Sin embargo, no es necesario hacer eso. Yo lo voy a plantear igual. La variación de carga se puede calcular, o sea, el área como la área debajo o encima, en este caso, de la curva de corriente. Como la integral de este instante, que es t sobre 4, al instante este que es decimos t más t sub i. De la corriente, y C, en este caso sería menos I máxima por E a la menos T sobre RC, RL por C. RL por C. Pero no la voy a hacer la integral. Quizá lo interesante es que podemos evitarlo. Ese cálculo sería el que nos daría el área que está rayada debajo de la línea de tiempo, del intervalo TD. TD es T más T sub I menos T sobre 4. O sea, 3/4 de T más T sub I. Ese es el tiempo de descarga. La diferencia que hay entre el límite superior de la integral y el límite inferior. ¿Ustedes integrales ya vieron en matemáticas? Sí. ¿No? ¿Todavía no? No importa porque no la vamos a hacer, es tranquilo. Pero la interpretación física que le damos al cálculo integral es el del área que encierra una curva contra el eje. En este caso me interesa el área justamente en este intervalo, en el tiempo que llamamos tiempo de descarga. ¿Por qué? Porque justamente es el intervalo en que yo puedo tener idea de cuánto se me vacía el capacitor. No se puede vaciar a cero porque si se me descarga totalmente el capacitor es insuficiente, no sería un filtro adecuado para el problema físico que está planteado allí, ¿no? Que es justamente reducir o alisar la ondulación. El filtrado, según se dijo ayer, cuando empezamos a ver este tema, es que tiene como finalidad el reducir la componente de alterna residual que queda luego de rectificar. Nosotros cuando rectificamos transformamos la
la alterna en continua, pero continua pulsante. Entonces, esas pulsaciones son evidencia de que hay componente alterna residual todavía. Esa componente alterna, para algunas cargas, es absolutamente irrelevante, no complica su funcionamiento, pero en otros elementos consumidores o dispositivos que sean alimentados con continua, las pulsaciones rectificadas pueden llegar a ser que el dispositivo sea inoperante o falle o incluso hasta se averíe. Entonces, lo que se hace es filtrar. Al filtrar, reducimos la componente alterna. Ese es el principio por el cual nosotros nos basamos para diseñar o dimensionar cualquier tipo de filtro relacionado con fuentes, ¿sí? En una fuente de alimentación, el filtro es una parte fundamental. En este caso, el filtro es el capacitor. Y la idea de cuánto se nos vacía está relacionada con la cantidad de carga que pierde, ¿sí? Que está también relacionada a su vez con la variación de la tensión. La variación de la tensión ya la tenemos vinculada a través de esta igualdad. La variación de carga es la variación de tensión por la capacidad. Pero está incompleta la información que le estamos dando o que tenemos para adjudicarla a esta igualdad. Nos faltaría algo más, porque la carga está relacionada con el consumo. El consumo va a determinar cuánta variación de carga vamos a tener, ¿sí? La variación del consumo está dado por la diferencia entre el L máximo y el L mínimo. Para el capacitor, ¿sí? Cuando estamos en el tiempo de descarga, el diodo está bloqueado, está en inverso. Y eso hace que la corriente del capacitor y la corriente de la carga sean la misma. La única diferencia está que como para el capacitor es saliente, para la resistencia de carga es entrante, la corriente del capacitor se toma como negativa. Por eso aparece negativa acá. Para la resistencia de cargas, esa misma corriente es positiva. Pero vean que es un circuito serie, ¿no? Está formado por el capacitor y la resistencia y no queda nadie más, porque el diodo está bloqueado, está en inversa. Eso va a ocurrir durante, diríamos, la mayor parte del ciclo, porque este intervalo es bastante más grande que este. Bueno, puse que esa integral, que sería exactamente el área, que está rayada acá y que estoy marcando, se aproximaría, si quisiéramos, y bastante se aproximaría, si usáramos, por ejemplo, el área del lugar geométrico al que se parece. ¿A qué se parece? ¿En qué? ¿Es un rectángulo? No, es un trapecio, o sea, tiende a ser un trapecio. Esta curvatura que tiene a veces es casi imperceptible, o sea, es una curvatura así de tipo exponencial, pero no afecta sensiblemente el valor del área. Por eso decimos aproximadamente igual a, vamos a poner el área de trapecio, que en este caso sería base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿no? En este caso sería base mayor, que es IL máximo, menos IL mínimo, por la altura, que sería el tiempo de descarga, sobre 2. Fíjense qué interesante. IL máxima, ¿sí? Más, acá, base mayor más base menor. Esta es la base mayor, esta es la base menor. Esta es la altura. El trapecio está como rotado, ¿no? Esta es la altura del trapecio, esta es la base mayor y esta es la base menor. Fíjense qué interesante, nos queda IL máxima más IL mínima sobre 2.
¿qué es la suma sobre 2? Es el promedio, ¿no? El promedio entre estos dos valores, entre el valor máximo y el mínimo, es como el promedio entre VO máximo y VO mínimo. Es el valor medio que se puede calcular también a través del cálculo integral, pero nosotros lo podemos evitar porque en realidad es muy parecido, si hacemos las cuentas, al valor medio entre los dos. Y por eso, esta parte que está acá, vamos a aclararlo aquí, ¿no? IL máximo más IL mínimo sobre 2, se puede decir que es igual a el consumo de corriente continua, corriente media de la carga. ¿Sí? El valor medio entre el máximo y el mínimo es la corriente media. Y la corriente media es justamente la que surge de hacer el cociente entre la tensión media o continua y RL. Si nosotros tenemos la tensión con la que alimentamos la carga y el valor óhmico de la carga, calculamos la corriente. O si tenemos queremos la resistencia y tenemos la tensión media y la corriente media, calculamos la resistencia. Eso según los datos que tengamos de la carga. Bueno, si esto es así, entonces sustituyo en la ecuación, en lugar de poner IL máximo y IL mínimo sobre 2, pongo IL media por el tiempo de descarga. Esto que está acá y esto que está acá son iguales, o deberían serlo, por lo tanto, casi iguales. Y de ahí saco una expresión de la capacidad bastante simple y bastante fácil de interpretar. C por VR, la capacidad por la tensión de rizado va a ser igual entonces a la corriente media de carga por el tiempo de descarga. Así que la capacidad sería IL media por el tiempo de descarga dividido la tensión de rizado. Esta podría ser una primera ecuación que podemos encuadrar en el igualdad. La tensión de rizado es seguramente un valor que tenemos que o lo tenemos directamente o lo calculamos a partir de algún valor que se nos dé de ondulación. Por ejemplo, a la carga se puede referir el rizado de esta manera, es decir, que el rizado es un tanto por ciento del valor de la componente continua, del valor medio. Es decir, por ejemplo, el valor de la tensión media es 12 voltios y se nos dice que esa carga soporta o es capaz de manejar hasta un 10% de esos 12 voltios, será un rizado de 1,2, la décima parte de 12. ¿Está? Esa es una forma de plantearlo. Otra forma sería planteando el factor de rizado, del cual no hablamos todavía, pero ahora ya lo vamos a mencionar. Si hablamos de factor de rizado, se puede calcular también a partir de entonces, el valor medio, ¿sí? Teniendo en cuenta el factor de rizado, que ahora después vamos a definir, el valor del rizado, o sea, de la tensión VR. O sea, de una forma o de otra tenemos que tener información, porque si no tenemos los elementos básicos para poder hacer el diseño, no podemos saber cuánto va a consumir, cuánto es el valor de la capacidad para el consumo que se tiene. Cosas básicas que se necesitan, por lo menos dos: la corriente de carga y el rizado, o la tensión de la carga, la tensión media, y el rizado. Siempre se precisan por lo menos dos valores para obtener el filtro, para poder calcular el filtro. Bien, vamos a seguir trabajando eso. El tiempo de descarga, me interesa. Hay algunos libros que dicen, bueno, si el rizado es muy chico, como el tiempo de descarga es prácticamente el ciclo, o sea, es casi tan grande como el periodo. En esas condiciones, algunos incluso
En lugar de decir que primero que lo que nos da el tiempo de descarga es 3/4 de periodo más un tiempo TI que llamamos tiempo de inicio de conducción. Ahora lo vamos a explicar. No lo vamos a hacer así porque en realidad eso es una apreciación, o sea, lo que dicen los libros. Repito, muchos libros de electrónica, como por ejemplo el Boylestar, entre otros, que son específicamente para enseñanza media, técnica media, tienden a generalizar cosas que a veces no se pueden generalizar. Por ejemplo, repito, asumir que el tiempo de carga es tan grande casi como el periodo. Si eso es así, entonces resuelven el problema muy fácil. Acá aproximan esto al tiempo, al periodo, tiempo de descarga, al periodo T, ya está. Tengo una ecuación preciosa. Por el periodo lo conocemos, es el inverso de la frecuencia. ¿Sí? Conociendo el consumo promedio y la tensión de rizado que acepta la carga, ya tenemos la capacidad. Pero las cosas no son tan fáciles. Cuando el rizado no es chico, ¿sí? A veces el rizado, un rizado del 10% no es chico realmente. Tampoco es grande, es un rizado normal, un rizado promedio normal. ¿Sí? Un rizado de un 5% sí ya se puede decir que es bastante chico. Pero puede haber rizados de 15, 20%. Tampoco podemos sobredimensionar y decir, pongo cualquier capacitor. No es la idea, porque nosotros tenemos que siempre optimizar recursos. Tratamos, en el caso de que no haya problemas y hagamos un diseño único, un trabajo único, capaz que sobredimensionar puede no ser una mala idea. Pero si tenemos que hacer un trabajo reiterado o la fabricación reiterada o la instalación de varios capacitores, a veces 100 microfaradios o 1000 microfaradios hacen una diferencia monetaria importante. Un capacitor de 1000 microfaradios es mucho más caro que uno de 470, por ejemplo, para la misma tensión. No hay una relación lineal en eso. Siempre tratamos de economizar tratando de poner lo que corresponde. Tampoco escatimamos, simplemente queremos ver qué capacidad tenemos que hacer, cuál es la capacidad óptima. Y la que determine el tiempo de descarga que necesitamos según esta rizado. No es difícil de determinar eso. Ahora van a ver por qué. El tiempo de descarga, como se anotó acá, es 3T/4 más el tiempo de inicio de conducción. El tiempo de inicio de conducción, a ver si lo podemos ver, es el tiempo que va desde el inicio del ciclo de onda senoidal, o sea, del siguiente ciclo, ¿no? Positivo, hasta el momento en que realmente se produce la reposición de carga. O sea, nosotros acá en línea punteada marcamos lo que sería la exclusión rectificada, sin filtrar. Pero cuando hay filtrado, lo que tenemos realmente es una tensión que va bajando hasta este punto. Y este punto no está exactamente, está corrido desde, ¿sí? hacia valor positivo, o sea, valor mayor al periodo. Ese intervalo de tiempo entre el periodo y el momento en que se reinicia la recarga es el tiempo de inicio de conducción. Cada vez tengo que hablar más alto, muchachos, en serio. Traten de buscar un poquito el decidir. Generalmente se puede trabajar con el tiempo sin progreso. Es más cómodo trabajar con el ángulo. El ángulo de descarga, podríamos decir que 3pi sobre 2 más T sub I. ¿Qué relación hay entre el ángulo y el tiempo? Y omega, siempre es omega. ¿Sí? Vieron que acá lo puse como dominio omega t y acá arriba t. ¿Qué relación hay entre t y omega t? Omega. O sea, si ustedes dividen cualquier valor de tiempo, de arco o de ángulo sobre omega, les da el valor de tiempo. Si multiplican cualquier valor de tiempo por omega, les da valor de arco, de ángulo, radianes. O
sea, una forma muy práctica es decir que el tiempo de descarga es el ángulo de descarga sobre omega. Así ya hacemos intervenir incluso la frecuencia. Igual va a aparecer, aunque tratemos de trabajar solo con el tiempo. El tiempo de inicio de conducción, repito, es el intervalo desde el instante que inicia la onda sinusoidal hasta el momento en que se produce el reenganche o la reposición de carga. ¿Sí? Cuando termina la descarga y empieza el proceso de reposición. Ese tiempo se puede calcular. ¿Sí? Vamos a marcarlo como sería. Yo lo estoy haciendo una especie de zoom, de ampliación, quiero decir. Si este es el inicio de onda, vamos a poner el 0. Esto sería T sub I. Esto sería T sobre 4. Esta parte de acá es la que estamos viendo aquí. En lugar de trabajar con T más T sub I, o sea, el corrimiento que nos produce el hecho de que ya ha habido un ciclo anterior, lo evitamos. Como los ciclos son todos de la misma evolución, vamos a suponer que partimos de 0. El ciclo, para nosotros, para que sea fácil de plantear, ponemos 0, ¿sí? En el lugar que teníamos T antes, periodo. Bueno, este valor de cresta lo conocemos, es VO máximo. Este valor que se produce en el tiempo de inicio de conducción también es VO mínimo. Por lo menos se podría calcular si tenemos VO máximo y tenemos la tensión de rizado, VO mínima es fácil, es VO máximo menos el rizado. Y la función la tenemos, la función es VO máximo, seno de omega t. O sea que podríamos escribir en este intervalo, ¿no? De t sub i a t sobre 4, o la función que está representada aquí en línea punteada, ¿sí? Hasta los 90 grados, t sobre 4 sería VO máxima por seno de omega t. Cuando la tensión vale VO mínima, el tiempo es T sub I. Así que podemos poner VO mínima igual a VO máxima, que es la función por seno, ¿no? De omega por T sub I. Y de ahí sacamos T sub I. Sustituyo el tiempo por T sub I, ¿sí? Igual a la ecuación de la onda senoidal al instante que se produce ese tiempo T sub I, que es VO mínimo. Y de ahí escribo T sub I. ¿Entendió la idea? Función seno. Quiero saber cuánto vale el tiempo en este momento. Bueno, igual para ese instante el valor de tensión al que debería llegar, que es la tensión mínima. Al igualarla, sabiendo, partiendo de la base que sé cuánto es VO máximo y cuánto es VO mínimo, puedo calcular T sub I. Omega obviamente que se conoce, pues, 2pi por la frecuencia. Pasamos VO máxima dividido, queda VO mínima sobre VO máxima igual al seno de omega por T sub I. Luego pasamos el seno como arcoseno hacia la izquierda. Nos queda omega por T sub I igual a arcoseno de VO mínima sobre VO máximo. Y finalmente pasamos el omega dividiendo. Omega T sub I es arcoseno de VO mínima sobre VO máxima
Eso vendría a ser T sub I. Este arco seno de BO mínima sobre BO máxima, ¿qué es? El arco seno es el θ I. Claro, porque es omega por T sub I. Omega por T sub I viene a ser el ángulo de inicio de confusión. θ I, o por T sub I, si se quiere, es θ I sobre omega. Como el tiempo de carga es θ D sobre omega. Bueno, una vez que tenemos esto, lo podemos poner acá, en el tiempo de descarga. ¿Sí? Y trabajar con tiempo. En ese caso, T sería 3t sobre 4 más esto, arco seno, BO mínimo sobre BO máximo sobre omega. Queda bastante incómodo, sobre todo si lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es... Voy a buscar acá, esto lo vamos a usar por ahora, por lo menos. El tiempo de descarga es 3t sobre 4 más arco seno de BO mínima sobre BO máximo sobre omega. Si nosotros hacemos denominador común, por ejemplo, omega, nos queda 3t sobre 4 por omega más el arco seno de BO mínima sobre BO máximo. Y ahí sí, todo sobre omega. ¿Y cuánto es omega por 3t sobre 4? Es 3t sobre 4 por 2 por pi por la frecuencia, que la podemos poner como 1 sobre t. Este 2 y este 4 se simplifican, quedan 2 acá. Las t se van, queda 3 pi sobre 2 más arco seno de BO mínimo sobre BO máximo. Así que el tiempo de descarga nos va a quedar como 3 pi sobre 2 más arco seno de BO mínimo sobre BO máximo, y todo eso sobre omega. Y eso lo vamos a sustituir acá, en la ecuación de la capacidad. La capacidad entonces va a quedar como y de media por 3 pi sobre 2 más arco seno de BO mínima sobre BO máximo. Todo esto queda sobre omega y por BR. Esta podría ser una ecuación también muy operativa, porque ahí ya tenemos BO mínima, BO máxima, la corriente de consumo. Aparecen muchos más parámetros y magnitudes. El omega, que nos parecía. Decíamos que también se puede hacer aparecer el factor de rizado, que es un parámetro que a veces se da, ¿sí? Acompañando, por ejemplo, la hoja de datos de algún dispositivo o de algún equipo que dice, bueno, haciendo un factor de rizado de tanto. Ahora lo vamos a hacer. Alguno podría decir,
¿Para qué quiero que aparezca tensión y corriente? Podría ser que apareciera solamente tensión y apareciera la resistencia de carga. Podemos adaptar esto también usando esta expresión. En lugar de I de media, poner V media sobre V. Bueno, ¿qué diferencia hay acá? Bueno, acá usamos VO media y RL. Además de todo lo demás, aparece, todo lo anterior aparece VO media y RL. En sustitución de I de media. Bueno, nos queda entonces hacer aparecer ahora el factor de rizado, el famoso factor de rizado. ¿Qué es el factor de rizado? Generalmente el factor de rizado es un parámetro que caracteriza o a las fuentes o a la forma de alimentar un equipo, un dispositivo. Es una forma convencional, bastante convencional les diría, de expresar lo que se llama la relación energético media entre lo que es la ondulación. Nosotros decíamos que la ondulación en un filtrado o en una rectificación, el hecho de que la función, aún siendo continua, varíe, es indicador de que hay presente, ¿qué más? Además de la continua. La ondulación que es evidencia de que hay alterna, muy bien. Si hay una componente alterna, esa componente alterna aporta cierta cantidad de energía. Entonces, el factor de rizado tiende a ser, o se le suele llamar, relación energético media entre el valor eficaz, es energético media por el sentido de que el valor eficaz está relacionado directamente con la energía. En este caso, de la componente alterna sobre o dividido el valor de la componente continua. La componente continua de por sí ya está relacionada con la energía continua, porque es continuo constante, tiene como valor medio y valor eficaz el mismo valor de continuo. Entonces, si tengo una batería de 12 volt, el valor medio es 12 volt y el valor eficaz es 12 volt, porque no cambia. La definición general dice esto, que el factor de rizado es el valor eficaz de la alterna sobre el valor de la componente continua. Valor eficaz de alterna sobre el valor de continua. Para nosotros será el valor eficaz del rizado sobre el valor del valor medio, el VO medio. Para nosotros. A veces se plantea el factor en porcentaje, se le llama porcentaje de rizado. Porcentaje de rizado esto simplemente la definición no lo vamos a usar como porcentaje. Es el factor de rizado por 100. Estas son las definiciones. El factor de rizado, valor eficaz de alterna sobre el valor de continua, porcentaje de rizado, el factor de rizado por 100. Obviamente que como factor no tiene unidades. Como porcentaje serán valores porcentuales. ¿Sí? Si yo hablo de porcentaje de rizado, debe haber un cierto nivel de porcentaje. Si el factor de rizado fuera 0,1, bueno, el porcentaje de rizado es 10%. 0,1%. Bueno, y ahora viene el valor eficaz de rizado. El valor medio lo podemos determinar directamente
como dato de la carga que vamos a alimentar. Y el valor eficaz sale de, en este caso el rizado, ¿verdad? De conocer la función de desarrollo. Nosotros ya sabemos la componente de continua externa, si la filtráramos, nos quedaría de esta forma. Una subida que es de tipo sinusoidal, una bajada o una disminución de tipo exponencial. Y así sucesivamente, en forma de olas, parece, ¿no? En realidad, si uno se las cuenta, tendría que hacer el valor eficaz, el cálculo del valor eficaz usando la ecuación que corresponde. Creo que en alguno de los videos lo habíamos planteado, era la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la función de tensión. Sería un cuenterío bárbaro para llegar prácticamente a lo mismo que el valor eficaz de un diente de sierra lineal. Si nosotros pensáramos en una línea, en una onda triangular de tipo diente de sierra, el valor eficaz ya está tabulado, ya está establecido, ya se calculó y es fácil de obtener. Y no difiere prácticamente en nada del valor eficaz que tendría o tiene la ondulación. Para la onda alterna triangular es el valor de cresta sobre raíz de 3. El valor de cresta es R sobre 2. ¿Sí? Al haber filtrado nosotros solo la componente continua, la alterna que nos queda tiene valor de tipo VR sobre 2 y menos VR sobre 2, ¿verdad? Si esta función la aproximamos a un diente de sierra que sube y baja, o sea que tiene rampa ascendente y descendente en forma lineal con el tiempo, el valor eficaz sería el valor de pico sobre raíz de 3, o sea, valor de rizado sobre 2 y esto sobre raíz de 3. O sea que el valor de pico sobre raíz de 3 es el valor eficaz de una triangular cualquiera. Nos quedaría tensión de rizado, entonces lo pasamos para abajo sobre 2 raíz de 3. Y ahí sale el valor eficaz para el rizado o la ondulación en el caso de un filtrado capacitivo. Una vez que tenemos esto, podríamos escribir el factor de rizado para este caso como el valor eficaz de alterna, que es VR sobre 2 raíz de 3, sobre el valor medio, que es V medio. O pasamos 2 raíz de 3 para abajo, que es VR sobre 2 raíz de 3, medio. Ese es el factor de rizado. Y muchas veces aparece así. Entonces, si se da el factor de rizado, calculamos la tensión de rizado, ¿sí? Conociendo el valor de continua, que eso también tiene que ser dato. El dato es el dedo medio y el factor de rizado. Entonces, en esas condiciones se calcula la tensión de rizado. Y luego eso hay que entonces utilizar la ecuación general, ¿no? Se sustituye. El valor mínimo, el valor máximo, ya lo vimos ayer, se puede calcular a partir del valor medio y de la tensión de rizado. El valor mínimo era la tensión media menos la mitad de la tensión de rizado y el valor máximo es el valor medio más la mitad de la tensión de rizado. Y ya no necesitamos nada más. Se puede seguir dándole forma a esto. Yo no quiero gastar más tiempo porque nos quedan 20 minutos y me gustaría por lo menos ver la rectificación completa en un filtrado capacitivo. O el filtrado capacitivo con la rectificación completa. Si la rectificación fuera completa, el filtrado no va a cambiar mucho. Lo que sí se modifica es el tiempo de descarga. Y por lo tanto, ¿sí?, se reduce notablemente el valor necesario de capacidad. Para una misma ondulación o un mismo rizado, el capacitor suele ser cercano a la mitad del valor que se necesita para la media onda.
en rectificación de media onda, si necesitáramos, por ejemplo, un capacitor de 2000 microfaradios, para un rizado determinado, si cambiamos el rectificador por uno de onda completa, el capacitor podría bajar a 1000, ¿sí? De 2000 microfaradios a 1000 microfaradios, es una diferencia importante, 50%. Ustedes ya vieron además rectificación, mirá. No lo veía conmigo, pero está, lo tiene subido a la plataforma. Yo no me enteré de más tiempo, pero está, no tenemos ese tiempo. Vamos a poner filtrado, capacitivo, y no la completa. Bueno, fácil. Aclaro que rectificación completa monofásica. Si habláramos de una rectificación completa trifásica, polifásica, hexafásica, tetrafásica, no importa. Con más, entonces, de una fase, el problema del filtrado a veces es casi inexistente, porque la propia rectificación evita que la tensión baje a cero. Es lo que pasa, por ejemplo, en la rectificación que se usa los alternadores automotrices. Generalmente, salvo algún modelo de algún fabricante que se le ocurra hacer algo distinto a la mayoría, en general son rectificaciones de onda completa trifásicas que producen pulsaciones que en realidad nunca bajan a cero, ¿sí? Varían entre un máximo y un mínimo, entre un mínimo y un máximo, acotados, ¿sí? Y bastante cercanos entre sí. El filtrado lo termina haciendo la batería del propio vehículo, del propio auto. Si esto no fuera aplicado a un vehículo, que lo habláramos de una rectificación trifásica en puente, o una rectificación completa, como se le llama también, trifásica, tendríamos por cada ciclo de onda sinusoidal 6 pulsos en lugar de 3 de rizado. Esos pulsos de rizado producen una variación que va entre un 80%, 86%, casi 87% y el 100%. O sea, si la amplitud fuera de 10 voltios, la tensión iría de los 10 voltios, bajaría a 8,6, 8,66, subiría después a 10. Nunca bajaría a 0, no se necesitaría en general, salvo que la carga sea muy susceptible al ruido de fuente. Casi que no se calculan, no se necesitan capacitores para ese tipo de rectificación. Los filtrados se usan en general cuando las rectificaciones presentan este tipo de cosas, ¿no? O sea, variaciones que pueden bajar a cero. Si nosotros hiciéramos el gráfico de la rectificación completa, no importa si es en puente o con transformador de punto medio. Vieron que el dibujo acá puse una línea punteada, porque esto puede ser un rectificador de onda completa con 4 diodos, en cuyo caso no necesitaría derivación central o secundaria, o puede ser un rectificador de onda completa con
transformador de punto medio. En otro caso sí tendríamos derivación central. ¿Qué diferencia hay entre este filtrado, entre esta filtrado para este tipo de rectificación y el filtrado para la rectificación monofásica? Lo tiene. Si nosotros rectificáramos solamente la rectificación, acá tendríamos P o 2pi, acá tendríamos P sobre 2 pi. La tensión variaría entre 0 y el valor máximo. Vamos a decir lo máximo. Si partimos de la base, y de la misma base que usamos para el caso anterior, considerando que el condensador estaba inicialmente descargado, en el primer semiciclo, el primer cuarto de ciclo, el capacitor alcanza su valor máximo de tensión, vieron que va ubicado exactamente igual que el amplificador de media onda. O sea que hasta los T sobre 4 o pi sobre 2, la función es prácticamente de tipo sinusoidal. Y después, la tensión del rectificador o la tensión del secundario tiende a bajar más rápido que la del capacitor. Por lo tanto, la tensión del capacitor al bajar más lentamente hace que los diodos queden bloqueados. No importa si son 2 o son 4. Y el tipo de descarga finaliza o empieza primero en el momento que se pasa los 90 grados y termina cuando se reinicia la reposición de carga. Luego vuelve a iniciar, se repone carga, se libera carga y así sucesivamente en forma periódica. Lo que cambia es el tiempo de descarga. La duración del tiempo de descarga ya no es de un ciclo completo o casi de un ciclo completo. Ahora el tiempo de descarga se parece más a medio ciclo. O sea, es la mitad prácticamente del tiempo. No es tampoco exactamente a tratable la mitad, pero se aproxima mucho al 50% del tiempo de descarga que teníamos en la rectificación, en el filtrado para la rectificación de media onda. La variación también se va a dar entre el valor máximo y el mínimo. La diferencia entre el máximo y el mínimo sigue siendo la tensión de rizado, eso no cambia. Así que en las ecuaciones anteriores lo único que hay que modificar es el tiempo de descarga. El tiempo de descarga ahora, en lugar de ser 3 T sobre 4 más T sub I, es T sobre 4 solamente, más el tiempo de inicio de conducción. Este intervalo es el que consideramos el tiempo de inicio de conducción o el ángulo de inicio de conducción. Desde el momento que se inicia el ciclo de onda sinusoidal nuevamente hasta la reposición de carga o el reenganche del capacitor. O sea que podríamos poner que es T sobre 4 más T sobre 1. En ángulo, esto se traduce a pi sobre 2 más el ángulo de inicio de conducción. Y bueno, en las ecuaciones lo que cambia básicamente es eso. La capacidad es la corriente media y L media por el tiempo de descarga sobre la tensión de rizado. El tiempo de descarga ahora es T sobre 4 más T sub X.
En lugar de ser 3, T sobre 4. T sub I era al coseno de B mínima sobre B máximo sobre omega. Si sustituimos el T sub I acá y hacemos denominador común, nos va a quedar pi sobre 2 más al coseno de B mínima sobre B máximo sobre omega. Esta era una de las ecuaciones para estudiar material. Y la última, haciendo referencia a la última, en lugar de poner y de media, ponemos solamente B media sobre RL y nos queda la forma de expresión que habíamos anotado por último. Esas son todas las ecuaciones, o por lo menos la mayor parte de las ecuaciones que se resultan operativas. Cualquiera de ellas sirve para tener una capacidad. Pero el secreto acá es justamente la disminución de medio ciclo. Ese medio ciclo que ahora ya no está presente, porque antes la descarga iba de acá a acá. Ahora, al aparecer este medio ciclo en el medio, el tiempo de descarga se reduce prácticamente a la mitad. Y eso reduce el valor de la capacidad, ¿no? Casi también al 50%. Bueno, con respecto al factor de rizado, lo mismo. Si se tuviera el factor de rizado, con el factor de rizado se calcula BR, y por lo tanto con BR se calcula B mínimo y B máximo. B mínimo y B máximo, los anotamos por las dudas, si no se acuerdan. Factor rizado, pues dijimos que es un parámetro que se agrega en el caso de poder por ahora, vamos a estar acá. No creo que dé tiempo para nada. Ya vamos a estar con digital la próxima. Así que vamos a cerrar el manual. Arzuaga. Presente. Pasualdo. Acá. Berni. Gabriel. Julián. Bonino. Daniel. Rico. Fernández. Genaro. Guillén. Hernández. Martín. Medina.
Mendoza, Morillas, Morillas sí. Quédate, no. No me doy cuenta por la duda de que hubo un intervalo ahí de varios que no está. Genaro, Guillén, Hernández, Martínez, Medina, Mendoza, no está. Mojica, Pacheco, Palermo, Perdomo, Rinaldi, Rodríguez, Urbano. Bueno.